buenas noches. Compañero Alberto y Oscar Chico. Y por esta oportunidad, persona y mi grupo hablaremos sobre un tema fundamental dentro de la epidemiología. Que en esta ocasión a mi grupo hoy nos tocó hablar sobre los estudios de casos, estudio de cohorte y estudios de casos y controles. Ahora daré paso a mi compañero para que explique un poco a fondo sobre el tema. Muy buenas noches, mi nombre es Ricardo Pereira y en esta ocasión les voy a dar una explicación amplia del tema y una introducción. Como introducción tenemos eh, los estudios observacionales, que son herramientas esenciales para investigar enfermedades y factores de riesgo en la población. A diferencia de los estudios experimentales, en los observacionales no se manipula ninguna variable, solo se observa lo que ocurre en la vida real. Dentro de estos estudios encontramos tres tipos principales: el estudio de cohortes, estudio de casos y controles y estudio de caso individual. Cada uno tiene sus propias características, ventajas y limitaciones, y su aplicación dependerá del tipo de enfermedad que se quiera estudiar y de los recursos disponibles. Tenemos a los fundamentos de los estudios observacionales. Los estudios observacionales permiten entender cómo se comportan las enfermedades en la población sin intervenir directamente. Son muy útiles cuando no es posible hacer un experimento por razones éticas o prácticas. Por ejemplo, no se puede exponer intencionalmente a una persona al humo del tabaco para ver si le da cáncer, ¿no? Se divide en dos grandes grupos. Ahí tenemos a los estudios descriptivos y al estudio analíticos. En los descriptivos se solo muestran cómo se distribuye una enfermedad, mientras que en los analíticos comparan grupos y buscan asociaciones entre factores de riesgos y enfermedades, ¿no? Su valor es enorme en salud pública porque ayuda a tomar decisiones informadas, diseñar campañas de prevención y evaluar programas de salud, pero también pueden presentar errores o sesgos. Por eso es clave planificarlos cuidadosamente y analizar los datos con rigor. Luego tenemos a los estudios de cohortes. Estos estudios de cohortes son estudios longitudinales, donde se sigue a un grupo de personas durante un periodo de tiempo, ¿no? Se observa quiénes están expuestos a un determinado factor, por ejemplo, como una dieta alta en grasas, ¿no? Y quienes no están expuestos a estos factores. Y se comparan cuántos desarrollan una enfermedad, ¿no? Como enfermedades cardíacas, ¿no? Por ejemplo. Hay dos tipos, que es prospectivo y retrospectivo. En los prospectivos es el seguimiento que hace desde el presente hacia el futuro, mientras en el retrospectivo se usa el registro del pasado para reconstruir lo que pasó. Estos estudios permiten calcular el riesgo relativo y son útiles para estudiar causas de enfermedades crónicas. Sus ventajas incluyen la posibilidad de estudiar varios desenlaces a partir de una misma exposición y establecer una relación temporal entre causa y efecto. Pero también tienen desventajas. Estas desventajas, altos costosos, la duración prolongada y el riesgo de perder participantes durante el seguimiento, lo cual puede afectar los resultados. Estudio de casos y controles. En este tipo de estudio es ideal para enfermedades raras o con largo periodo de aparición, como en algunos tipos de cáncer. Se parte desde el desenlace. Se identifican personas que ya tienen la enfermedad, que esto viene a ser los casos, y se comparan con personas sanas, que vienen a ser los controles, ¿no? Para ver si estuvieron expuestas a un factor de riesgo en el pasado, ¿no? Un ejemplo clásico en el estudio que se asoció es el tabaquismo con el cáncer de pulmón. Este diseño es más rápido y económico que el de cohortes,
y se usa cuando no se puede esperar muchos años para reunir suficientes casos. Sin embargo, tiene limitaciones importantes. Tenemos ahí a dos, sesgos de recuerdo y sesgos de selección. En el sesgo de recuerdo tenemos a los enfermos que pueden recordar más fácilmente una exposición que los sanos. En el sesgo de selección tenemos a los casos y controles no provienen de la misma población. Por eso se debe ser muy riguroso en cómo se eligen a los participantes y cómo se analiza la información. Ahora doy pase a mi compañera. Buenas noches, yo soy Jennifer Valles y les hablaré acerca de las medidas de asociación y causalidad. Bueno, en los estudios epidemiológicos, cohortes y los casos controles, se de una causa que viene a ser una exposición y un efecto que viene a ser una enfermedad. Para ello se utiliza dos medidas de asociación, la cual uno es el riesgo relativo, donde que se utiliza los estudios cohortes, que compara el riesgo de enfermar entre expuestos y los no expuestos. Como por ejemplo, si una persona fuma, tiene más probabilidad de riesgo de contraer cáncer que una persona que no fuma. Otro, que es la razón de los nomios, que se usa en estudios y casos de controles para comparar la probabilidad de haber que en este estado las personas han sido expuestos a enfermedades y, y eso. Esas medidas no solo muestran si una persona está fuerte, contaminante, ¿cómo se la palabra? Enferma, sino que también consideran otros tipos de criterios. Ahora les hablaré acerca de la aplicación en salud pública. Los observacionales tienen un papel muy fundamental en la salud pública. ¿Por qué? Porque permiten identificar problemas reales en la población y actuar a tiempo. Uno de estos es que ayudan a identificar los factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo o los malos hábitos alimenticios, que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades. Lo segundo vendría a ser que generan evidencia científica confiable, que sirve para la base para tomar decisiones importantes en la salud. Lo tercero es que permite crear políticas de prevención más efectivas, porque se basan en datos reales y no en suposiciones. Uno de esos casos y ejemplos más recientes que podría hacer acerca sobre el COVID-19, que gracias a estos estudios se pudo identificar rápidamente qué factores aumentaban los riesgos y complicaciones que a medida eran más efectivas para reducir los contagios. Le paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Sandra Dayanara López Llorena. Continuando con la exposición, yo hablaré sobre el estudio de caso en epidemiología. El primer punto que voy a tocar es sobre la definición y la característica. Se sabe que en la epidemiología el estudio de casos es un diseño, observación descriptivo, que examina en detalle una situación particular relacionada con la salud de una o varias personas. Se sabe que una de las principales características del estudio del caso es su enfoque cualitativo y narrativo, aunque también puede incorporarse elementos cuantitativos, especialmente cuando se presenta como una serie de casos. Este enfoque permite capturar aspectos clínicos, contextuales y sociales que suelen perderse en estudios más estructurados o con mayor número de participantes. Bueno, el siguiente punto es sobre el caso individual versus serie de casos. Se sabe que individual se habla solamente de un solo paciente y serie de varios casos similares entre sí. Su característica clave, como lo pudiera explicar, puede ser
el primer punto sobre la profundidad analítica, que describe con detalle el cuadro clínico del paciente, antecedentes personales y familiares, evolución, tratamientos recibidos y resultados. Otro punto puede ser el observacional, que el investigador no interviene ni manipula ninguna variable, simplemente registra lo que ha ocurrido, la temporalidad variable. Bueno, acá puede ser retrospectivo, perdón, o prospectivo o mixto. Y bueno, en el caso clínico, ahora vamos a tocar el punto sobre el caso clínico y individual o series, o sea, una pequeña información sobre ambos. Empezando por el clínico individual, se sabe que se enfoca en una sola persona y describe un fenómeno clínico inusual, una presentación atípica de una enfermedad común, o una respuesta inesperada a un tratamiento. En cambio, una serie de casos consiste en la descripción de varios pacientes que comparten ciertas características clínicas o exposición a un mismo factor. Bueno, en ventajas y limitaciones, vamos a tocar primero el punto de ventajas, que voy a hablar sobre la simplicidad metodológica, que esto no requiere procedimientos complejos ni grandes recursos económicos. La rapidez en la elaboración, que es otro punto, acá se habla que se puede documentar y publicar en menor tiempo que otros estudios. El tercer punto es adecuado para eventos raros o nuevos, que acá puede ser la única forma de documentar fenómenos clínicos inusuales. En las limitaciones, el primer punto es la docencia de grupo control, la cual impide hacer comparaciones y establecer asociaciones estadísticas válidas. Y en la no generalizable, al tratarse de pocos individuos, hallazgos no pueden explorarse a una población más amplia. El punto número 3, el alto riesgo de sesgo. La elección del caso, el registro de datos o la interpretación pueden ser influenciados por subjetividades del investigador. Ahora, las aplicaciones clínicas y científicas. Acá, los estudios de casos tienen múltiples aplicaciones clínicas y científicas, siendo una de las herramientas más utilizadas en los primeros niveles de atención. En el ámbito clínico, se permite compartir experiencias que pueden ayudar a otros médicos en el diagnóstico y manejo de casos similares. Facilitan el desarrollo del juicio clínico al analizar situaciones reales con múltiples variables. Son ampliamente usados en sesiones clínicas, congresos médicos y publicaciones especializadas como The Lancet, revista médica panamericana. Bueno, ahora en la investigación científica, estos sirven como punto de partida para investigaciones más robustas, como estudios de cohorte o ensayos clínicos. Son fundamentales en la vigilancia farmacológica para detectar eventos adversos post-comercializados de medicamentos. Apoyan el desarrollo de nuevas líneas de estudio, especialmente en áreas donde hay pocas evidencias disponibles. Bueno, un ejemplo real es la reaparición del virus de la ébola en un paciente con recaída 5 meses después del alta. En el 2021 salió una investigación que se presentó el caso de un paciente con infección por ébola en Guinea, que había superado la enfermedad y sido dado de alta, pero que volvió a presentar síntomas y reactivación viral 5 meses después, la cual este hallazgo cambió el entendimiento previo sobre la permanencia del virus en
en reservorios inmunológicos, como el sistema nervioso central y los testículos. Eso sería todo. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángel Ahmed Domínguez García y voy a hablar sobre qué es el estudio del corte. Bueno, un estudio de corte es una investigación analítica y observacional en el cual se basa en recopilar datos pasados y presentes, evaluando a un grupo determinado de la población, el cual pongamos de ejemplo a las personas que fuman tabaco. A lo largo del tiempo van a presentar ellos un cuadro de cáncer al pulmón y va a haber un grupo el cual no va a presentar esas secuelas. Y luego tenemos, se divide en dos, tenemos el diseño prospectivo y retroactivo y tenemos al estudio de corte retroactivo. Bueno, en el estudio del corte prospectivo se selecciona al individuo sanos sin ningún tipo de padecimiento o enfermedad crónica. Va a ser seguido durante un periodo determinado para ver si la enfermedad va evolucionando de poco a poco. Luego tenemos al estudio retroactivo. Acá se estudian los casos pasados de los familiares que pudieron presentar la enfermedad patológica durante ese tiempo. Pongamos de ejemplo a una persona con cáncer de mama y tenga una hija. Esa hija tiene una probabilidad de presentar esa patología o esa enfermedad en un tiempo determinado, ya que va a ser una enfermedad hereditaria. Siguiente, por favor. Bueno, la selección del corte se elige a un grupo de personas sanas, por ejemplo, trabajadores sin enfermedad pulmonar. Luego tenemos la medición de exposición. Se determina quiénes están expuestos a humo del tabaco. Como bien sabemos, la persona que mayormente respira o recibe el humo de una persona que consume tabaco tiene más probabilidad de enfermarse y adquirir enfermedades hacia el pulmón, ya que la persona que lo está inhalando se afecta mayormente en la parte de los pulmones y también presenta patologías crónicas. Luego tenemos al seguimiento. Se le sigue durante varios años para observar quiénes desarrollan la enfermedad pulmonar. La medición de los resultados. Se registra la incidencia de la enfermedad pulmonar en ambos grupos. Luego tenemos al análisis. Se comparan la frecuencia de la enfermedad entre expuestos y no expuestos para evaluar el riesgo asociado al humo del tabaco. Este diseño permite establecer la secuencia temporal entre exposición y la enfermedad y calcular el riesgo relativo, aunque requiere de tiempos y recursos significativos. Bueno, también tenemos la selección del siguiente. Siguiente, por favor. Eso no es mío. Pero bueno, faltaba también una parte en la cual eso no es mío. Retrocede. Bueno. Tenemos a las personas, vamos a dar un ejemplo. Se selecciona a un grupo de adultos entre 100 personas, de los cuales vamos a evaluar la enfermedad en las personas de un rango determinado. Vamos a tener a una población determinada y solamente vamos a trabajar con el 50%, que van a ser las personas que tengan la edad a partir de los 60 años. Durante esa edad vamos a determinar el rango de las personas que pueden presentar la patología o enfermedad crónica durante un tiempo determinado, y el otro 50% van a ser las personas que no presenten esa patología. Durante ese tiempo se va a evaluar si las personas durante ese periodo están evolucionando o no presentaron algún cuadro o entre otros. Siguiente, le paso a mi compañera. Gracias. Los estudios cohortes. Estos estudios son investigaciones longitudinales, observacionales y analíticas, las cuales en un periodo de tiempo se analiza una característica a un grupo específico a un grupo de personas, lo cual nos va a permite analizar
los riesgos que influyen en la aparición de ciertas enfermedades. Son útiles para comprender las patogénesis, probar hipótesis y representar una alternativa a otros diseños como estudio de casos, controles o ensayos clínicos. Este tipo de estudios mejora la evidencia científica y puede reducir costos. Tiene como ventaja, los estudios pueden determinar la indicencia, estudiar la causalidad y analizar múltiples resultados asociados a una exposición, incluso en casos poco frecuentes o letales. En las limitaciones están que tienen un costo alto, requieren seguimientos prolongados y son vulnerables a pérdidas de seguimientos sesgos y factores confundentes. Y no son adecuados para eventos muy pocos frecuentes. Siguiente, por favor. En medidas tenemos que el riesgo relativo indica la probabilidad que ocurre un evento en personas expuestas frente a no expuestas. Un riesgo relativo mayor a 1 señala mayor riesgo. 1 a menor que 1 e indica menor efecto prolongado. Y a igual a 1 es que no hay diferencia. Se recomienda acompañarlo con un intervalo de comienza a mayor precisión. Sesgos comunes. Antes de comenzar el estudio se encuentran los sesgos de selección. Durante la conducción del estudio están los sesgos de entrevistador, reclutador, de cronología, formación y seguimiento. Después de la recolección de los datos están los sesgos de confusión. Paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, soy Diana Costa. Ahora les hablaré sobre el estudio de casos y controles. ¿Qué son los estudios de casos y controles? Son una metodología esencial para la epidemiología, particularmente útil para investigar enfermedades poco frecuentes o con largos periodos de latencia. Son estudios observacionales analíticos, retrospectivos, que comparan individuos con una enfermedad, que son los casos, con individuos sin ella, que son los controles, evaluando diferencias o exposiciones pasadas para identificar posibles factores de riesgo. La siguiente diapositiva. Sus características principales. Eficiencia para estudiar enfermedades raras o cuando el tiempo y recursos son limitados. Los casos. ¿Qué son los casos? Deben seleccionarse con criterios diagnósticos claros y pertenecer a la misma base poblacional. Controles deben ser comparables con los casos sin la enfermedad y provenientes de la misma población. No podemos mezclarlos con otros tipos de casos. Tienen que ser similares. Puede pasar. Problemas comunes: sesgo de selección y sesgo de Bergson, especialmente cuando los controles no son representativos o provienen de hospitales. Emparejamiento o matching. Es una técnica para controlar variables de confusión, edad, sexo, etc. y mejorar la precisión del estudio. Puede ser individual, en casos se empareja con uno o más controles similares, o por frecuencia se iguala a la distribución grupal de variables. Pero acá tenemos que tener cuidado. El emparejamiento excesivo puede limitar el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque no es tan preciso. No puede ser tan preciso. Puede pasar. Ejemplos históricos y actuales. El estudio clásico de Doll y Hill en 1950, que relacionó el tabaquismo con el cáncer del pulmón. Uso en investigaciones de, puede ser enfermedades de BCG, síndrome de Guillain-Barré. 3. Riesgos de anticonceptivos orales. Eventos adversos raros tras vacunación. Como puede ser con la vacuna del COVID-19, que pasó que varios, y por no decir la mayoría, tuvo secuelas después de ponerse las vacunas. Pasa. Ya, le paso a mi siguiente compañero.
Buenas noches, ingeniero Sousa Mamán. En este caso yo voy a hablar de las ventajas de los estudios de casos y controles. Empezamos primero con rapidez. Ay. Empezamos primero con rapidez. La rapidez, en este caso, no es necesario el desarrollo de una enfermedad en la población, ya que el investigador selecciona un individuo y que ya ha sido diagnosticado y compara con su historial médico. Por esa razón, dice el diseño retrospectivo que evita el seguimiento a largo plazo, que es ideal para brotes epidémicos. El segundo punto es economía, que es de menor costo. No se requiere un seguimiento como el diseño prospectivo, ya que se reducen los costos. No requiere mucho tamaño de muestra en comparación de los estudios de cohortes. Menos participantes implican menos costos y recolección de datos. El tercer punto es la efectividad de enfermedades raras. El investigador puede identificar directamente a los pocos afectados a través de registros médicos. Además, que es de menor medida que los estudios de cohortes, ya que no se permite calcular tasas de incidentes. Limitaciones clave de los estudios de casos y controles. Tenemos que la vulnerabilidad de sesgos, errores, como quiere decir sesgos, que su naturaleza retrospectiva los hace susceptibles a errores sistemáticos que pueden afectar la validez de los resultados. Tenemos como el primer sesgo, el sesgo de recuerdo o sesgo de memoria, ¿ya? Que se produce cuando la capacidad de los participantes en reportar exposiciones pasados difiere entre el grupo de casos y de control. Por ejemplo, una persona con cáncer podría recordar la exposición a sustancias químicas, mientras que una persona sana con la misma exposición a esas mismas sustancias químicas no lo considera relevante. Ahora, tenemos el sesgo de detención, sesgo de selección. Se seleccionan los casos y los controles, pues. Acá hay tipos comunes como el sesgo de Bergson. El sesgo de Bergson es relevante cuando se selecciona en hospitales. Ocurre cuando la combinación de exposición y enfermedad aumenta la probabilidad de ingreso hospitalario. Tenemos el sesgo de Neyman, supervivencia selectiva, la cual se produce cuando se utilizan casos existentes en lugar de casos recién diagnosticados. Y por último, el sesgo de detección, que surge de una diferente probabilidad de diagnosticar la enfermedad en los casos y en los controles. Ahora, ¿qué es el OX? Una razón entre dos eventos mutuamente excluyentes que representan la probabilidad de un evento en comparación con la probabilidad de que no ocurra. ¿Y qué es OX? OX ratio, es la razón de los OX de exposición entre personas con la enfermedad, que viene a ser el caso, y personas sin la enfermedad, que vienen a ser los controles. ¿Y para qué? ¿Para qué se usa? Porque permite comparar la probabilidad de haber estado expuesto al factor de riesgo de los casos. Ahí observamos ahí un cuadro que se observa casos y controles. Ahí están los expuestos y no expuestos. ¿Qué están los expuestos y no expuestos? Expuestos, en el caso está en la A, la B, expuestos controles, no expuestos casos en el C, no expuestos controles está la D. En la A, números de casos con exposición, la B, número de casos con exposición, y la C y la D, números de casos sin exposición. Tenemos la fórmula OX ratio igual a OX de exposición en casos sobre OX de exposición en controles.
Tenemos un ejemplo que acá se investiga la asociación entre el tabaquismo, que viene a ser la exposición, y el cáncer de pulmón, que viene a ser la enfermedad. Acá cáncer de pulmón, casos en fumadores tenemos 80, sin cáncer y sin cáncer ya 80. Acá se calcula el odds ratio, que viene a ser 80 por 80 sobre 20 por 20, te sale 6.400 sobre 400 igual a 16. ¿Qué se puede interpretar aquí? Que el odds ratio de 16 significa que la probabilidad de haber sido fumador es 16 veces mayor que las personas con cáncer de pulmón, que vienen a ser los casos, que las personas sin cáncer de pulmón, que son los controles. Esto sugiere que una fuerte asociación entre el tabaquismo y el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Por ende, es importante recordar que el OR no representa directamente el riesgo relativo, pero en el caso de enfermedades raras, el OR es una buena aproximación al riesgo relativo. Le paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, soy Saavedra Gómez. Y ahora, ¿cuándo usar cada tipo de estudio? Ya sea estudio de cohorte, estudio de casos y controles y estudio de caso. El estudio de caso es ideal cuando se quiere conocer el riesgo y la incidencia de enfermedades. Se aplica en enfermedades comunes y permite seguimiento a largo plazo en poblaciones expuestas versus las no expuestas. En el estudio de casos y controles es recomendado para enfermedades raras y con largo periodo de latencia. Parte desde el desenlace hacia atrás para identificar exposiciones. Es más rápido y económico. El estudio de caso se usa para describir enfermedades nuevas o poco frecuentes. No permite análisis comparativo, pero genera hipótesis preliminares. Siguiente, por favor. Yeah. Costos, duraciones, tipos de enfermedades y control de variable. El estudio de cohorte es un estudio costoso y de larga duración que puede extenderse por años o décadas. Se utiliza para enfermedades comunes o cuando la exposición es clara. Permite un buen control de variables mediante seguimiento directo. Por ejemplo, seguir durante 10 años a personas fumadoras y no fumadoras para evaluar quiénes desarrollan cáncer de pulmón. Si los que inhalan directamente o los que inhalan indirectamente. Estudio de casos y controles tiene un costo y duración moderados, usualmente de meses a pocos de años. Es útil para enfermedades raras o con largo periodo de latencia. El control de variables es posible, pero limitado por su diseño retrospectivo. Ejemplo, comparar a personas con leucemia, en los casos, con personas sanas, que son los controles, para investigar si hubo exposición previa a la radiación. Siguiente. Estudio de caso es el estudio menos costoso y de corta duración. Se aplica en enfermedades nuevas, raras o inusuales. Nos permite controlar variables porque no hay grupo de comparación y su objetivo es principalmente descriptivo. Un ejemplo es reportar un caso aislado de una infección por un virus emergente en un paciente inmunosuprimido. Siguiente. ¿Qué sigue, por favor, chicos? Bueno, Rudy sigue. por favor, el siguiente diapositiva. La otra.
Un poquito menos, un poquito menos. No, un poco menos. Uno, uno. Ahí está, ahí, ahí. Bueno, en las aplicaciones de la salud, por favor. Ahí está ya. Bueno, en las aplicaciones de la salud pública, ¿cómo estos se utilizan para tomar decisiones de salud? Bueno, las decisiones se toman mayormente por cuestiones tanto profesionales y éticas que también puede involucrar muchas veces en la política, ¿ya? Y mira, ¿cómo puede involucrar en la política esto, en decisiones de la salud públicas? Nos puede dar como las prevenciones, campañas, o si no como actualmente que tuvimos en poco tiempo, que la cuarentena, que por las pandemias. Estas fueron decisiones tomadas muchas veces por, ¿cómo se llama? Por cómo va teniendo la enfermedad. O también tenemos algunas herramientas, o si no también métodos en los pacientes, como el NIS, el GRADE, o si no las guías de la OMS, entre otras. ¿Y qué es el NIS? A ver, el NICE, disculpa, es una herramienta para la evaluación de la calidad que ayuda a mejorar a la salud con los diagnósticos de tratamientos a los pacientes con diversas características o si no enfermedades con evidencia científica, obviamente debe ver. Todo esto es con evidencia científica, porque si no tiene evidencia se desploma muchas veces. Y siguiente, por favor. Bueno, ejemplos históricos. Muchas veces en toda la historia que tuvimos hubo muchas decisiones. Una de ellas es como se llama la prohibición del tabaco en espacios cerrados. Esto ha sido un salto muy importante para nosotros porque en muchos estudios o casos se dio como se llama que ya se estaba viendo como una epidemia esto. ¿Y por qué en espacio cerrado? Porque mayormente los consumidores ¿cómo se llama? Ya bueno, los consumidores del tabaquismo al momento de estar fumando inhalan una persona que es secundaria y esto hace que tengan enfermedades también siendo no consumidores. Y también tenemos a la gestión del VIH en sus inicios como el plan de los 90, porque muchas veces en su inicio de esto del VIH y el SIDA la gente se informaba o si no tenía mucha vergüenza, así como un cantante exitoso como Freddie Mercury que tuvo lamentablemente VIH. Muchas veces ese era un tema muy tabú, porque mayormente se daba a las personas transexuales o muchas veces homofóbicas era. Ver una persona con VIH es homofóbica líder en los inicios. Pero al momento ya, en los años se va cambiando, erradicando y también se dando nuevos medicamentos también porque en sus inicios eran muy difíciles los medicamentos. Los medicamentos también eran muy caros y muy poca gente nada más tenían esos accesos. Ahora mucha gente ya tiene información, ya no hay tanto tabú en esto y se está queriendo erradicar. Aún no tenemos una cura 100%, pero hay tratamientos. Un paso histórico es la erradicación de la viruela. Esto es una decisión porque, ¿cómo se llama? En 1980 se erradicó la viruela gracias a las campañas de vacunación y también a los diversos estudios que se hubo. Aplicaciones en campañas de prevención. Tenemos, como hemos dado cuenta, la campaña antitabaquismo, que fue un boom, de verdad. Que es muy reciente también, porque antes no había eso. Antes decían, fumar es bueno, hasta para embarazadas, para quitar el estrés y cualquier cosa, pero ya damos cuenta que ahora es muy malo para nuestra salud. Igual, cualquier cosa consumida o inhalada mediante los pulmones es malo. Lo único bueno y recomendado es respirar el oxígeno que tenemos, ¿ya? Las campañas de salud sexual y reproductivas. Estas campañas es increíble para la gente nueva porque muchas veces, como un caso muy ejemplo acá en Iquitos, hay mucho embarazo precoces, ¿ya? Y esto es muchas veces por desinformación o no hay, ¿cómo se llama? O no hay no hay apoyo para ellos.
me hizo recordar un caso muy común que allá cuando estaba yo en Lima hubo campaña sexual, ¿ya? Y muchas veces es risa y todo, pero al fin y al cabo es algo muy importante, ya que muchas veces no tenemos las condiciones o la madurez suficiente para tener a alguien. Al siguiente compañero, por favor. Para finalizar ya con la exposición, tenemos las conclusiones, donde nos habla 3 puntos fundamentales acerca del tema. En el primer punto tenemos la síntesis de los principales aportes del trabajo. Aquí nos habla sobre los estudios observacionales en epidemiología, que nos permiten el poder identificar los patrones de las enfermedades, los cuales vienen a ser los factores de riesgos y la asociación entre ellos sin manipular la población. Los aportes son útiles para la salud pública, la prevención de enfermedades y de intervenciones. Claro que los aportes nos dicen que van ofreciendo información sobre la prevalencia, la incidencia y distribución de las enfermedades, así como sobre los factores de riesgos y sus consecuencias que podrían ocasionar a corto o largo plazo. En el segundo punto está la reflexión sobre la utilidad real de los diseños de salud. Aquí nos habla sobre los modelos teóricos de servicios o sistemas de salud que se centran en mejorar la salud de la población en general. Claro que con esto previenen las enfermedades y proporcionan atención médica efectiva. Su labor viene a ser la capacidad de optimizar la forma en que se preste la atención. Es por ello que se pueden gestionar los recursos y se abordan la problemática de la salud. Como mis compañeros se vinieron hablando acerca del tema principal que se abarca sobre el consumo del tabaco y que las personas que lo huelen son las más afectadas. Y como último punto tenemos el valor del pensamiento crítico y la correcta elección metodológica. Aquí el pensamiento crítico junto con la elección metodológica son correctas, dicen, son las herramientas esenciales para la resolución de los problemas y la toma de decisiones informadas, porque toda decisión se tiene que tener cierta información y no tenerlo como muchas personas lo ignoran muchas veces. Es aquí donde el pensamiento crítico permite el poder analizar la información de forma lógica y objetiva, mientras que la elección metodológica nos da el poder de garantizar que se utilice la mejor estrategia para así abordar un problema específico. Eso sería todo. Gracias. Yo falto yo, se salió el Meet. Sí, sí. Podrían poner mis partes, compañeros, se salió, acá estoy en el trabajo. Y salió el Meet. Por favor, gracias. Es el siguiente. ¿El anterior o el siguiente? Es. Ya. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi parte me toca el riesgo relativo, explicar un poco el riesgo relativo y muchos puntos más referente al tema. Riesgo relativo RR, usado en estudios de cohortes. Ya mis compañeros explicaron de qué se trata los cohortes. Incidencias de expuestos, incidencias de no expuestos, interpretación RR, cuando es su mayor de un RR a 1 sugiere un mayor riesgo. El OR usado en estudios de casos y controles, como venimos viendo. También tenemos el análisis interferencial, pruebas de hipótesis, que se utiliza específicas aplicaciones para poder darnos a nosotros mayor disponibilidad y facilitar el estudio de la epidemiología, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo chi cuadrado, que es muy usado, que sirve para comparar proporciones y variables categóricas. El TIR-Student, ANOVA, el Mann-Whitney, el Kruskal-Wallis,
versiones no paramétricas. Ejemplo, hay diferencias significativas en la prevalencia de anemia entre hombres y mujeres. Estas aplicaciones lo pueden sacar y utiliza información de la web. Seguimos con intervalos de confianza IC que muestran la precisión en una estimación, por ejemplo, RRR media al 95%. Siguiente, por favor, compañero. Tenemos los tipos de gráficos, como siempre vemos en clase. El profesor explica, ¿no? Nos explica gráficos lineales que son muy usados en el ámbito epidemiológico para el estudio de las enfermedades que tienden a hacer epidemias. Gráficos de barras que también son muy usadas y gráficos circulares. Esos tres gráficos elegí para poder dar ejemplo, ¿no? Son muy usadas y que podemos ver muchas veces en las fichas que nos entrega el Ministerio de Salud, del dengue, etcétera, y también en exposiciones, cuando nos dan mensajes pegados en paredes para prevención, podemos ver ahí claramente los gráficos utilizados para poder diferenciar las zonas de riesgo en la cual la enfermedad está azotando. Siguiente, por favor, compañeros. Aplicaciones, ¿cómo se usan? Hay un cuadro. Eso ya no es mío, ¿verdad? Ajá, eso era mi compañero. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya está, ya.